إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا. Muy buenos días, colegiados. Espero estén teniendo un excelente día. Y pues ya dimos unos cuantos minutitos para que pudieran ingresar más compañeros, pero pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Para eso tenemos con nosotros nuevamente un gusto tenerla a la doctora Paola García Dávila, que como ya saben es médico general, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la misma Facultad de Universidad. Cuenta con maestría en educación basada en competencias y actualmente es educadora médica en el área cardiometabólico-renal en AstraZeneca. El día de hoy nos va a hablar precisamente sobre cómo podemos empoderar a nuestros pacientes. Casi todas las pláticas pues van dirigidas, pues ya sabemos que hacia nosotros, ¿verdad? Cómo ayudar a nuestros pacientes, pero esta se va a enfocar un poquito más a cómo dirigirnos hacia los pacientes, ¿verdad? Para empoderarlos en en estas tan difíciles enfermedades que es la diabetes y la insuficiencia renal crónica. Entonces, doctora Paola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto soy yo, este medio. Muchísimas gracias, doctor Pavel. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo traerles este nuevo material que está ahora sí que recién salido del horno, porque es completamente nuestra misión como parte de AstraZeneca de poder empezar a brindarles esta información tan importante a nuestros pacientes de cómo pueden hacerse de un rol mucho más proactivo respecto a su enfermedad. Es algo que tenemos muy claro, nosotros los médicos nos ven tenemos esta imagen increíblemente paternalista con nuestros pacientes en el cual ellos al momento en que llegan a la consulta, estoy segura que les ha pasado y les dicen, híjole doctora, es que la verdad me va a regañar, esta parte, de ahí empezamos, ¿no? Me va a regañar porque no logré la meta de hemoglobina glucosilada que estábamos buscando, no estoy logrando el peso, etc., etc. Entonces, esta parte es en la que debemos ir migrando el enfoque en cómo estamos abordando a nuestro paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, las siguientes diapositivas van completamente dirigidas a cómo tenemos 3 pláticas respecto en nuestros slides de cómo vamos a ir educando a nuestro paciente en cuanto a su enfermedad. Y esto no solamente fue tal cual una iniciativa que salió por parte de AstraZeneca, sino que también, como ustedes sabrán, el año pasado se actualizaron las guías de tratamiento tanto de la ADA como de la KDIGO, y como base así trascendental de donde parte cada uno de los algoritmos de tratamiento, dicen que debemos de incidir en tal cual modificar los estilos de vida, ¿sí? Que sean unos estilos de vida saludables, el que nuestro paciente controle el peso, que no fume, que realice ejercicio y que sobre todo tenga este acompañamiento y este autocontrol respecto a su enfermedad. Entonces, agradezco muchísimo y vamos a continuar con la ponencia. Entonces, esta ponencia va dirigida completamente a cómo debemos de explicarle a nuestro paciente cómo debe de cuidar a su corazón y riñones. Normalmente ellos piensan que cuando les damos tal cual el diagnóstico de diabetes mellitus, se tienen que enfocar en la glucosa en ayuna, la hemoglobina glucosilada y demás, y no es cierto. Hay 2 órganos, y bueno, todos los demás órganos de la economía, pero en particular 2 órganos que tenemos que estarnos preocupando por ellos y tenemos que irlos protegiendo respecto a su enfermedad para evitar que tengan estos desenlaces cardiorrenales tan fatales que pueden llegar a tener. Entonces, ¿qué debo de saber para cuidar mi corazón y riñones? Aquí les explicamos tal cual
qué es el corazón y cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, como sabemos, el corazón lo encontramos en el centro del pecho, entre los pulmones, tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado, que late y se contrae para bombear sangre a todo el cuerpo. Es importante contextualizar al paciente de cuál es la función de cada uno de los órganos. Si bien nosotros cuando, claro, hay muchos de ellos que van a tener cierto nivel de educativo que pueden estar mucho más adelantados, pero bueno, por ejemplo, a mí me tocó hacer mi internado en el Hospital General de México y híjole, había veces que era bien complicado poderle explicar a mi paciente respecto a su situación, porque ni siquiera teníamos el mismo idioma, ¿sí? Vamos, el mismo lenguaje, ellos hablaban algún dialecto y demás, y esta barrera era increíblemente imposible, ¿no? Entonces, algo que les debemos de decir a nuestros pacientes al momento en que estamos abordando cómo es que tenemos que cuidar al corazón y cuál es su función principal, la cual es tal cual recibir sangre, bueno, enviar sangre al cuerpo, ¿sí? Recibirla también para que ésta se oxigene, ya después de que pasó por los pulmones, y qué va a llevarles una vez que ya esté oxigenada esta sangre, aparte del oxígeno que les va a llevar al resto de la economía, les va a llevar nutrientes y que van a ser sumamente importantes para ellos y que puedan realizar cada una de sus actividades, ¿sí? Entonces, algo que les debemos de decir en ellos son estas cámaras tan importantes que tenemos, como son las aurículas y los ventrículos, y cada una de las funciones que tienen, como es la de, en el caso de los ventrículos, sacar la sangre y llevarla, si hablamos del ventrículo izquierdo, llevarla a toda la economía, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo sumamente con mucho hincapié, ¿sí? Para que estén completamente contextualizados y orientados del por qué y qué vamos a hacer para que funcione de manera adecuada ese corazón. Por otro lado, hacemos mucho hincapié en que la diabetes mal controlada va a provocar un exceso de glucosa en la sangre y esto a lo mejor ellos dicen, bueno, sí, ok, ya hay un exceso de glucosa en la sangre y sí, ¿esto en qué representa, no? Entonces hay que ver tal cual cómo afecta la diabetes al sistema circulatorio y esto afecta progresivamente a los vasos sanguíneos, nos puede llegar a formar una placa que obstruye el flujo sanguíneo en ellos, ¿sí? Y esto puede llegar a generar que algunas personas puedan sentir dolor en piernas o que puedan tener dolor al caminar, ¿sí? Reflejándose a lo mejor en el que aparezca el famoso pie diabético en nuestros pacientes, tal cual una úlcera y que esta debe ser completamente estudiada por el médico. Y entonces, por otro lado, ¿cómo afecta la diabetes al corazón? ¿Sí? Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar, como bien explicábamos, los vasos sanguíneos y los nervios que controlan el corazón, ¿sí? Las personas que viven con diabetes mellitus también tienen más probabilidad de tener otras afecciones que aumentan el riesgo y ahí viene una palabra clave, la enfermedad cardíaca o que puedan presentar tal cual insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Que eso ya es tema de otra plática que ya la tuvimos la vez pasada. Entonces, es importante que les digamos cuál es la consecuencia directa de qué enfermedad van a poder desarrollar. Por otro lado, qué otros cofactores influyen directamente en que pueda haber un deterioro a nivel de la función del corazón. Tenemos tal cual que el estrés, el tabaquismo y el sedentarismo pueden hacer que esta enfermedad, si es que ya la tienen instaurada, diagnosticada o que a lo mejor ya está por presentarse tal cual, pueda evolucionar de una manera más rápida. Y entonces esto nos lleva a que tengamos que tener en la mira el que nuestro paciente pueda desarrollar la insuficiencia cardíaca. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad cardiovascular en la cual el corazón no puede bombear de manera eficiente la sangre para que llegue a los pulmones y al resto de los tejidos. ¿Cuál va a ser la consecuencia directa de que no haga esta función tal cual el corazón? Que no van a obtener el resto de los tejidos de la economía del cuerpo el oxígeno necesario para que tenga un normal funcionamiento del organismo, ¿sí? Y eso se lo tenemos que dejar muy claro a nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las causas
que pueden dar insuficiencia cardíaca tal cual, la diabetes, la hipertensión, que tengan una miocardiopatía, unas válvulas anormales, que haya el antecedente familiar importante y por otro lado el infarto, ¿sí? Nosotros cuando estamos abordando al paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2, hay una gráfica muy bonita que tenemos en la cual se relacionan tal cual y se muestra esta relación entre el corazón y el riñón. Y entonces esto le hablamos al continuo cardiorrenal. Nosotros tenemos una serie de factores de riesgo en nuestros pacientes, como es que puedan tener obesidad, que tengan hiperlipidemias, sobrepeso, tabaquismo, hipertensión, ¿sí? Y entonces esto los va a predisponer a que nuestros pacientes, o más bien puedan llegar a desarrollar, aunado a una alimentación no adecuada, el que puedan desarrollar aterosclerosis o hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es en la parte del daño orgánico subclínico. Por otro lado, estas dos alteraciones pueden llegar a evolucionar tal cual a un infarto agudo de miocardio, lo cual ya ahí vamos a detectar la enfermedad clínica per se, y entonces ya de ahí pueden desencadenarse una serie de eventos que pueden ser fatales en ellos, como el que puedan tener precisamente esto, una insuficiencia cardíaca, y que puedan terminar su vida. Entonces, es importante que hagamos el hincapié necesario en que si el corazón no está funcionando bien, puede llegar a impactar directamente en el riñón, porque van juntos, ¿sí? Y eso lo tienen que tener bien esquematizado ellos. Igual, si el riñón empieza a disfuncionar, va a tener un impacto directo a nivel del corazón, ¿sí? Ahora, tenemos aquí cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Sabemos tal cual que es la dificultad para respirar, el que tengan tos seca y sibilancias, el que presenten fatiga, pérdida de peso, que puedan estar edematizados o con aumento de peso, nicturia, mareos o confusión y palpitaciones. Entonces, a lo mejor nosotros estamos haciendo el abordaje de nuestro paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2, le damos un tratamiento inicial a ellos y entonces a lo mejor viene a visita de revisión y de repente nos llega y nos dice, doctora, doctor, estoy subiendo las escaleras, no me estaba cansando, ahora ya me canso, me falta el aire y me estoy hinchando de las piernas y no es el calor, porque aparte se lo adjudican todos nuestros pacientes al calor, ¿no? Entonces, es importante que al momento en el que tengamos esto, híjole, empecemos a monitorizar ese corazón y hagamos las pruebas que creamos necesarias para que estadifiquemos, ¿sí? Tal cual hagamos esta clasificación de la NIHA, ¿sí? Que es una clasificación completamente funcional para ver qué pasa con nuestro paciente y qué tipo de abordaje les vamos a dar. Ajá. Ahora, tenemos diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Para poder ver la enfermedad cardíaca en nuestros pacientes, que evaluamos, ver los niveles de presión arterial, el colesterol y el peso. Eso va a ayudar a que nosotros podamos entender de una mejor forma el riesgo que tiene nuestro paciente de enfermedad cardíaca. Ahora, no me quiero saltar este punto tan rápido. Tenemos un semáforo muy bonito que es para evaluar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces, este semáforo va verde, amarillo, naranja y rojo, ¿sí? Y entonces, en el semáforo verde, se dice tal cual, así, tiene un muy bajo riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Y luego ya viene riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Cuando nosotros estamos estableciendo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, nuestros pacientes lamentablemente ya llegan en un riesgo alto a muy alto de tener una enfermedad cardiovascular establecida o de desarrollarla, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, tenemos que hacer las medidas prudentes y pertinentes para poder empezar a cuidar a ese corazón, ¿sí? También es importante que nosotros pudiéramos recomendar y que eso se lo dejemos claro a nuestro paciente, que tenga que hacerse otro tipo de pruebas para revisar la salud del corazón, y esto puede incluir tal cual el electrocardiograma, el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo. Nosotros, para establecer tal cual el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes, lo hacemos mediante un estudio de imagen, que es el ecocardiograma, y tenemos que medir los péptidos natriuréticos en ellos. Entonces, esta cuestión simultánea, y aparte de que ya los estadificamos de acuerdo a la clasificación NIHA, eso nos va a ayudar a tener las pruebas contundentes para empezar a instaurar
la terapéutica de manera oportuna para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora, también, ¿qué debemos de hacer para evitar la insuficiencia cardíaca? Y muchos de nuestros pacientes siempre nos dicen así como que, ay, es que la vecina me contó de tal alimento, etc., ¿no? Tenemos que ser muy claros y hacer un acompañamiento no solamente con nuestro paciente, sino también con la red de apoyo que tenga, ¿sí? Tenemos que incidir en estos dos panoramas, porque si bien a lo mejor el paciente puede estar haciendo todo su esfuerzo y haciendo el 80% de la chamba que le corresponde a él, porque nosotros hacemos un 20% con la terapéutica que instauramos con ellos, realmente, si ellos no cumplen su parte del trato, híjole, le podemos dar la mejor molécula que exista actualmente en el mercado y realmente no va a haber mayor cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que haya insuficiencia cardíaca? Hay que evitar el tabaquismo, ¿sí? Hay que controlar la presión arterial y sobre todo estas cuestiones de diabetes, cambios en el estilo de vida, como les comentaba, se habla muchísimo respecto a esto de cómo podemos incidir en un estilo de vida saludable, ajá, mantener un peso saludable y reducir y controlar el estrés. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante que les digamos que todos los cambios del estilo de vida les pueden ayudar a reducir el riesgo de tener una enfermedad cardíaca o prevenir que ésta empeore y también el manejo tal cual de la diabetes, ¿sí? El que tengan una alimentación saludable, tenemos que incidir tal cual en que no tomen alimentos procesados o que no los consuman tal cual, que coman frutas, verduras frescas, proteínas magras, granos integrales, que coman esta parte menos de los alimentos procesados, como les comentaba, y a lo mejor cuando utilizamos este concepto de alimento procesado, puede ser que no le quede de todo claro a nuestro paciente y entonces tenemos que darles ejemplos muy puntuales, ¿no? Las papitas fritas, los dulces, el hecho de que se vayan a los fast food y demás, ese tipo de comidas las debe de evitar definitivamente. Hay que evitar las grasas trans, tienen que tomar agua y menos bebidas azucaradas y por supuesto menos alcohol, ¿sí? En la parte en la que nosotros debemos de incidir en que intenten controlar o tener un peso saludable, si es que nosotros sacamos el índice de masa corporal, que también puede ser algo no del todo muy certero en algunas cuestiones, pero por ejemplo, si ya lo estamos viendo tal cual con sobrepeso, hay que reducir los niveles de triglicéridos y de azúcar en la sangre con solo bajar una moderada cantidad de peso, ¿sí? Y entonces aquí es cuando entra esta parte de la conciliación que debemos de hacer con nuestros pacientes, ¿sí? A nivel institucional del IMSS, hay una serie de algoritmos en los cuales nos van guiando y nos van diciendo qué debemos de hacer si nuestro paciente apenas lo tenemos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, con diagnóstico de que tiene riesgo de hipoglucemia, etc., etc. Te va llevando toda esta guía institucional. Una parte muy bonita de esa guía institucional, los invito a que la revisen, viene un cuadrito precioso en donde dice como primer punto que debemos de evitar la inercia terapéutica a nuestros pacientes, ¿sí? El hecho de que nosotros le instauramos de primera instancia metformina, como tal cual lo marca el algoritmo institucional, y que lo aguantemos a nuestro paciente solamente con un medicamento y a lo mejor con dieta, híjole, y cuando llega nuestro paciente a su cita de seguimiento y no vemos mayor control o mayor beneficio o que haya logrado los objetivos, híjole, ahí tenemos que empezar a instaurar terapias duales, ¿sí? O triples, porque fíjense que el hecho de que nosotros podamos concientizar a nuestro paciente en el que vamos a agregar otro tipo de tratamiento, uno, nos va a ayudar a que baje la hemoglobina glucosilada y no solamente eso, que ya que logramos bajar la hemoglobina glucosilada, mantengamos estas cifras de hemoglobina glucosilada durante muchísimo más tiempo. Eso nos va a brindar mucho mejor calidad de vida en nuestro paciente, ¿sale? Entonces, hay que ver esta parte en la que si nosotros le decimos a nuestro paciente que reduzca tal cual el peso y que baje entre un 5 y un 7% de peso corporal, esto equivale más o menos, hablando en libras, como entre 10 y 14 libras, eso va a incidir positivamente en su calidad de vida y en lo que pueda empezar a realizar, ¿sí?
Ahora, por otro lado, es importante, esto es un punto sumamente que debemos de concientizar a nuestro paciente, ¿sí? Y aquí voy a hacer, tal cual se los voy a demostrar aquí, esta parte en la que haga actividad física. Fíjense que hace poco tuve una plática, tuvimos una capacitación en la CEDESA. Y entonces la doctora que tiene un máster en nutrición clínica les decía a los médicos, este punto no es negociable, ¿sí? Sí o sí tenemos que decirle a nuestro paciente que realice actividad física, ¿sí? Ok, hay ciertos escenarios en los que debemos de considerar qué tipo de actividad física va a poder realizar el paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene algún tipo de imputación o algún tipo de capacidad diferente y demás, tenemos que ser conscientes de esto y dar tal cual o indicar el ejercicio que creamos necesario para él. Pero este punto no es negociable, ¿sí? Tienen que moverse los pacientes. Y entonces, el que nuestro paciente sea físicamente activo hace que el cuerpo sea mucho más sensible a la insulina, ¿sí? Lo cual los va a ayudar a manejar la diabetes y la actividad física, como sabemos, también puede ayudar a controlar los niveles de glucosa y esto nos puede reducir el hecho de que pueda presentarse una enfermedad cardíaca en ellos, ¿sí? ¿Qué recomendamos? Tal cual, hay que hacer por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, que sea entre moderada e intensa, como pueden ser caminatas rápidas, ¿sí? Esto es importante. Ahora ya tenemos todas estas banditas tan bonitas que nos dicen más o menos cómo es el nivel de intensidad de nuestra caminata y en qué rangos debemos ir oscilando de la frecuencia cardíaca para que estemos logrando el objetivo de bienestar cardiovascular, ¿sí? ¿Cómo hay que manejar los factores claves de la diabetes mellitus tipo 2? Es importante que se estén haciendo de manera regular la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Hay que tratar de mantener la presión arterial en nuestros pacientes, ¿sí? Y tal cual fijarles el objetivo al cual tenemos que llegar en común, ¿sí? Lo que les comentaba de esta parte de los algoritmos institucionales, donde viene una tablita bien bonita de la inercia terapéutica y demás, viene tal cual una clasificación de nuestros pacientes por grupos y en un lado vienen las metas que debemos de buscar de llegar en conjunto con ellos, ¿sí? Porque nosotros podemos decir misa y decirles, señora, quiero que usted llegue a tal cifra de hemoglobina glucosilada, tiene que perder tantos kilos en tanto tiempo y demás. Si el paciente no se siente identificado con el plan de manejo terapéutico que estamos instaurando, no vamos a tener éxito con ellos. Ajá. Por otro lado, es importante que manejen los niveles de estrés y que dejen de fumar. Siempre es importante esto. Se habla mucho con respecto al estrés, ¿no? Y todos los días dicen, es que estoy muy estresado, ay, tengo mucho trabajo, tengo mucha consulta, tengo que correr a ver a los pacientes, ¿sí? Y cuando nosotros estamos bajando esta información con el paciente, tenemos que primero recolectar la información de cómo es su estilo de vida, ¿sí? Tal vez a lo mejor es una mujer que es ama de casa, que a lo mejor ya sus hijos están en secundaria, en preparatoria o a lo mejor ya pronto a salir de casa, va a tener un nivel de estrés o de situaciones diferentes a que si es una mujer que trabaja, que tiene un bebé y demás cosas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que recolectar esta información. ¿Por qué? ¿Sí? Porque puede incidir tanto en la presión arterial y también puede incidir en comportamientos que no son saludables, ¿sí? Como son el que fumen, el que beban y que incluso hagan caigan en estas situaciones en las que se coman todo por ansiedad, ¿sí? Entonces, eso todo lo debemos de indagar en ellos para que podamos tener o a lo mejor un abordaje de manera interdisciplinaria, a lo mejor con un profesionista de la salud, hablamos de salud mental, para que pueda ayudarle a este paciente, ¿sí? Y bueno, algo que también debemos de saber y decirles es que tengan una adecuada adherencia al tratamiento, ¿sí? Tenemos N medicamentos en el mercado que nos sirven para controlar diferentes comorbilidades en nuestros pacientes, pero sobre todo es importante que les digamos, ¿sí? En las indicaciones
tal cual, que no deben de dejar de tomar su medicamento y que no modifiquen las dosis a menos que el médico las indique, ¿sí? Y que tienen que consultarnos si tienen algún tipo de duda, el que sea, sobre cómo seguir cada una de las recomendaciones que nosotros les estamos dando, ¿sí? Esto es a nivel del corazón. Por otro lado, hablamos muchísimo con ellos respecto a los riñones y cómo es que funcionan, porque como les comentaba al inicio de la charla, siempre que uno de los órganos, tal cual el corazón o el riñón, empieza a disfuncionar, va a impactar directamente en el otro, ¿sí? Entonces, tal cual, los riñones eliminan, ¿cuál es la función de los riñones? Y se lo tenemos que decir a nuestros pacientes, eliminan los desperdicios de sangre y el exceso de agua en forma de orina y los ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas, sobre todo del sodio, del potasio y el calcio y en el cuerpo. Los riñones también producen otras hormonas que ayudan a controlar tal cual la presión arterial, el que produzcan los glóbulos rojos y que puedan mantener a los huesos fuertes y saludables, ¿sí? De manera muy esquemática, ¿sí? Muy sencilla, les podemos hablar de cómo es que es el filtrado, ¿sí? La producción de orina y demás, y de cada una de las partes de las que se compone el aparato urinario, perdón. Y entonces, cómo es que cada 30 minutos se filtra la sangre, cómo llega la sangre desde las arterias, tal cual les explicamos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que nos ayudan a controlar la diabetes mellitus tipo 2, que el mecanismo de acción va directamente a nivel renal, ¿sí? Y entonces tienen que entender, o más o menos que tengan tal cual una idea de qué está pasando en el riñón y qué alteraciones hemodinámicas van a llegar a tener, ¿sí? Entonces, tal cual, la imagen ampliada del glomérulo, ¿sí? ¿Y qué pasa con los glomérulos al momento en el que nosotros vivimos con diabetes mellitus tipo 2? ¿De qué se encargan los uréteres? ¿Sí? De transportar la orina hacia la vejiga y cómo es que sale la sangre limpia y filtrada, ¿sí? Entonces, tal cual, cómo afecta la diabetes mellitus tipo 2 a los riñones, ¿sí? Como nosotros sabemos, nuestros pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2 tienen estas alteraciones hemodinámicas como que son una reabsorción aumentada de glucosa, la glucosa jala sodio, ¿sí? Y esto va a condicionar alteraciones como que haya una vasodilatación de la arteriola aferente, esto nos va a condicionar una hipertensión, una hiperfiltración glomerular, y por otro lado se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la arteriola eferente, y entonces esto va a causar una vasoconstricción. Y entonces, como nosotros sabemos, ¿sí? Esto no se lo vamos a decir tal cual al paciente, pero hay una región del riñón que se llama mácula densa que se encarga de censar las concentraciones de sodio. Entonces, al momento de que está existiendo esta reabsorción aumentada, ¿sí? Y la filtración aumentada de glucosa y la glucosa jala sodio, pues no van a llegar adecuadas concentraciones a la mácula densa de sodio. Y entonces eso también va a contribuir al hecho de que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque se va a interpretar como que no está funcionando de manera adecuada ese riñón, ¿sale? Y entonces, ¿qué podemos decirle a nuestro paciente ya que tenemos este conocimiento científico respecto a qué alteraciones va a haber en ellos? ¿Sí? Los niveles de azúcar elevados crónicamente van a dañar a los vasos sanguíneos y a las unidades de filtrado de los riñones, ¿sí? Esto se le va a llamar tal cual el que tengan una nefropatía diabética, ¿sí? Y entonces aquí tal cual le podemos decir 4 hechos que deberían conocer acerca de esta condición que puede ser completamente evitable, ¿sí? El hecho de que el daño temprano puede pasar desapercibido hasta por una década, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestros pacientes, una vez que los diagnosticamos con diabetes mellitus tipo 2, desde 5 años previos, ellos ya presentan microalbuminuria, ¿sí? Esto puede evolucionar a una macroalbuminuria y el que tengan una enfermedad renal crónica, ¿sí? Ahora, la primera señal de que existe un problema a nivel renal son las proteínas, ¿sí? Incrementadas en la orina. Y el paciente se va a quedar así como que, ok, y luego, pues sí, las proteínas. ¿Y cómo lo voy a ver? ¿Sí? El hecho de que nosotros le podamos decir al paciente de que hay espuma en la orina, eso es un referente de que hay algo ahí, la proteína, que no debería de estar. Y nos está hablando de la pérdida de la barrera de filtración.
¿sí? Ahora, por otro lado, también es menos probable que ocurran daños en los individuos en cuyos niveles de azúcar en sangre y presión arterial están controlados. Por eso tenemos que incidir tanto en el control de la presión arterial, y la detección y el tratamiento temprano pueden estabilizar y mantener la función renal de manera satisfactoria, ¿sí? Y entonces, sin embargo, sabemos que hay otros factores de riesgo para que nuestro paciente pueda presentar una enfermedad renal crónica, ¿sí? Como lo podemos ver tal cual en esta diapositiva, la diabetes, la presión sanguínea elevada, el que tengan problemas cardíacos, la obesidad, ¿sí? La historia familiar, el uso de tabaco y el hecho de que sean adultos mayores, eso también puede incidir en que puedan presentar una enfermedad renal. La enfermedad renal, como bien dice aquí, no ocurre de la noche a la mañana y sucede lentamente y en etapas, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, se pueden presentar uno o más de los siguientes síntomas si los riñones comienzan a fallar. Inicialmente no va a haber tal cual síntomas, pero cuando la enfermedad renal ya está avanzada, pueden aparecer los siguientes, como bien les mostramos aquí, el que tengan una presión arterial elevada, el que haya presencia de proteína en la orina, el que haya edema a nivel de pies, ojo, y bueno, en edema bipalpebral o manos, que haya pérdida de apetito, que haya aumento de la necesidad de orinar, náuseas o vómitos, fatiga o falta de aliento y comezón, ¿sí? Tenemos que ver tal cual que el buen control de la glucosa sanguínea y de la hipertensión es posible que nos ayude a prevenir o retrasar el que haya esta complicación tal cual en nuestros pacientes, ¿sí? Y entonces, ya que nosotros les hablamos y les dijimos de qué puede pasar si ellos no cuidan al riñón y demás, nos van a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Entonces, lo principal es mantener una adecuada presión arterial. Hay que mantener los niveles de azúcar dentro de los niveles adecuados. Hay que realizarse un análisis de orina cuando a menos una vez por año para medir el funcionamiento renal. Y ahorita les voy a hablar un poquito más al respecto. Si se tiene daño renal, hay que consultar al médico, ¿sí? Y hay que preguntar tal cual cuáles son los medicamentos que está ingiriendo el paciente. Es necesario leer y las etiquetas y los medicamentos y preguntar al médico si esto nos puede incidir en cuanto a un daño renal. Y hay que seguir un plan de alimentación adecuado, ¿sí? Entonces, por eso es importante que podamos echar mano de las disciplinas alternas que existen para el control de estos factores de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar a ese riñón? ¿Sí? Ya les comenté que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, desde 5 años previos, nuestro paciente presenta microalbuminuria, ¿sí? Llega tal cual el diagnóstico y cuando ya empieza a haber un daño tal cual a un órgano en específico, pueden tener macroalbuminuria y que tengan una enfermedad renal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el escrutinio y el diagnóstico para los pacientes que viven con diabetes mellitus? ¿Sí? Entonces, ¿a quién y cuándo vamos a buscar la enfermedad renal en ellos? En nuestros pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 1, lo hacemos de manera anual a partir de los 5 años de diagnóstico. Y en nuestros pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2, lo hacemos anual desde el diagnóstico. Algo importante que debemos de hacer, ¿cómo vamos a ver o buscar esta enfermedad renal? Lo hacemos mediante esto: la relación albúmina-creatinina al azar y una tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Una vez que ya obtuvimos los resultados de estos estudios, es necesario que los repitamos y los confirmamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden existir ciertas cuestiones temporales o falsas que puedan modificarnos los parámetros de esto, ¿sí? Y aquí les quiero comentar tal cual que tenemos el poder utilizar a la cistatina C y la creatinina para que podamos hacer la tasa de filtrado glomerular. Ajá. ¿Cómo vamos a definir la enfermedad renal en nuestros pacientes? El hecho de que tengan una relación albúmina-creatinina mayor de 30 en 24 horas y o que tengan una tasa de filtrado glomerular menor de 70 y o que tengan alguna otra evidencia de daño renal y que esto persista durante más de 3 meses. Ahora, no sé si lo dice en la siguiente diapositiva, déjenme ver porque si no, no lo dice. Entonces, aquí les muestro tal cual cuáles son los
las mediciones que nos van a ayudar para poder sacar la tasa de filtrado glomerular estimado en nuestros pacientes. Podemos utilizar tal cual la cistatina C o la creatinina. Ahora, hay diferentes escenarios que la creatinina, que pueden hacer que la creatinina se pueda modificar, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Los pacientes que generen poca creatinina sérica, ¿sí? Estos pacientes que tengan síndrome de fragilidad, los pacientes que tengan inactividad o que tengan alguna amputación, pacientes que tengan neoplasias, pacientes que tengan HIV o que estén con estas dietas vegetarianas que están súper de moda, ¿sí? Son pacientes que pueden estar generando poca creatinina sérica. Por otro lado, ¿sí? Tenemos a nuestros pacientes que tienen muchísima masa muscular, que les encanta verse megaponchados, ¿sí? Esos pacientes, el que tengan dieta, en su dieta instauren tal cual suplementos alimenticios con proteínas, ¿sí? Y que tengan una dieta hiperproteica. Estos pacientes van a estar generando mucha creatinina, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos medicamentos que alteran la excreción de la creatinina sérica, como puede ser el que estén bajo un tratamiento con antibiótico, como puede ser con sulfas, el hecho que tengan tratamientos antirretrovirales o pacientes que tengan también tratamientos con bloqueadores H2. Estos pacientes van a tener alteraciones en la excreción de la creatinina. Por eso es que es tan importante que podamos ver tal cual la cistatina C. Este es un marcador mucho más certero respecto a cómo va a estar la función del riñón. Ahora, otra cosa que también debemos de evaluar es el daño por sí mismo que tenga el riñón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante esta relación albúmina-creatinina, ¿sí? O lo podemos hacer por la albuminuria de 24 horas, ¿sí? La albuminuria de 24 horas cada vez es un método que está cayendo más en desuso, porque nuestros pacientes no recolectan de manera adecuada esta muestra, ¿sí? Y entonces nosotros, si es el único recurso que tenemos para ver cómo está el daño, que es que hay daño renal en nuestro paciente, tenemos que darle tal cual santo y seña de cómo debe de hacer esta recolección de la orina, ¿sí? Para que podamos tener una medición mucho más certera y podamos clasificar a nuestro paciente respecto al riesgo renal que pueda padecer y sepamos qué abordaje le vamos a dar, ¿sí? Ahora, por otro lado, porque no avanza, ahí está. Como les comentaba, el riñón y el corazón siempre van de la mano, por eso le llamamos esto del continuo cardiorrenal. Y entonces, hacerles hincapié tal cual de que si el corazón empieza a disfuncionar, va a impactar directamente a nivel del riñón y viceversa. Y cómo es que la diabetes, ¿sí? Puede generar un impacto directamente en estos órganos, ¿sí? Ahora, no me quiero ir sin antes comentarles, me voy a adelantar esta parte, que hicimos una asociación entre la empresa Gendius, que es una empresa inglesa, y AstraZeneca, y que estábamos buscando hacer un screening, un monitoriceo de la enfermedad renal en los pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tanta esta preocupación con respecto a la enfermedad renal crónica? No tenemos un registro nacional de enfermedad renal, ¿sí? Eso quiere decir que al momento que nosotros estamos haciendo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, no estamos sospechando que a lo mejor está existiendo un impacto a nivel renal en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, esta asociación sacó esta aplicación que se llama Gendius, ¿sí? Ustedes pueden ingresar a la página de Gendius tal cual, y entonces también les voy a dejar el código QR. ¿Qué les va a pedir? Es una calculadora para evaluar el riesgo de enfermedad renal que tengan nuestros pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2. Hasta ahorita está liberada para los pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2. Entonces les va a pedir tal cual la fecha de nacimiento, el sexo, el índice de masa corporal, los años que que lleva viviendo con diabetes mellitus tipo 2 y la presión arterial, ¿sí? Y entonces aquí ustedes les va a poner tal cual que calculen el riesgo de que padezcan enfermedad renal. Y entonces, algo que es sumamente benéfico respecto a esta aplicación es que es un método no invasivo que nos ayuda a tener resultados inmediatos respecto a esta enfermedad y que es un método completamente universal, ¿sí? Y entonces, fíjense, esta aplicación
detecta a nuestros pacientes que tengan hasta en un 80.5, que tengan una tasa de filtrado glomerular menor de 60. Nos ayuda a reducir la población de los pacientes que no fueron identificados como alto riesgo, y esto nos impacta directamente en el número de pruebas que tengamos, y nos ayuda a mejorar la eficacia del tamizaje que debemos de realizar en nuestros pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por favor, utilicen esta calculadora. Les va a traer muchísimos beneficios, sobre todo para la calidad de vida que tenga nuestro paciente con esta enfermedad, ¿sí? Aquí les dejo tal cual el código QR para que puedan acceder a esta calculadora para evaluar la enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. Y bueno, no me queda más que agradecer toda su atención. Aquí les dejo de nuevo mis datos, ¿sí? Mi correo y mi teléfono celular para cualquier duda, si quieren que les comparta más información respecto a esto, lo que sea, por favor, con toda confianza me pueden contactar. Y también existe esta página que se llama Más que Glucosa. Ustedes pueden también canalizar a los pacientes a esta página, donde también les dan tips de alimentación, tips de ejercicio, que pueden hacer para tener y controlar su enfermedad. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, doctora Paola. Pues como ya se dieron cuenta, digo, a pesar de que conocemos o sabemos ya estos temas, estos puntos que abordó la doctora, pero a veces por la rapidez, por el tiempo también que sabemos que contamos en nuestras consultas, pues dejamos a veces ciertos puntos y como bien lo mencionaba también, nos enfocamos a veces nada más en la glucosa, en el peso, ¿verdad? Y haga su dieta, no coma, esté tomando bastantes líquidos. Y pues a veces perdemos también la otra parte, ¿no? Como decíamos, también la medicina humanista, de verdad, esa parte de que, pues, qué antecedentes tiene más el paciente, su economía, puede hacer adecuadamente una dieta o no. Igual lo mismo decía de las capacidades de los pacientes, no es lo mismo, pues, un adulto productivo, a lo mejor un adulto ya mayor que tenga alguna discapacidad, que viva solo, ¿verdad? Que no pueda hacer sus compras, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, eso todavía limita mucho más a nuestros pacientes, ¿verdad? Para que puedan llevar adecuadamente un apego a su tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Y yo creo que un punto también a llevar a relevancia, pues creo que indirectamente nos lo dijo la doctora Paola, de que debemos también igual formar equipos, ¿verdad? Es decir, pues nosotros no va a quedar en 100% en darle toda la información, en brindarle toda la dieta, los ejercicios, las actividades, sino también igual, pues hacer partícipes a nuestro equipo de salud. Estábamos hablando de nutriólogos, estamos hablando también igual de trabajo social, que ya ven que también contamos o cuentan al menos en el instituto, pues también pláticas, tienen actividades, ¿verdad? Recreativas, también inclusive los pacientes pueden ir a actividades precisamente en los centros deportivos para que pues también igual tengan un poco de actividad en ese aspecto, ¿verdad? Como que pues también igual hay mucho en boga, ¿verdad? Con esto de que sí los pongamos a tener actividad física, que es muy diferente a ejercicio, que también ya lo sabemos, pero aún así debemos estar incidiendo que siempre estén activos nuestros pacientes en la medida de lo posible, claro está, y de sus capacidades. Entonces, doctores, preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer hacia la doctora, o doctora, no sé si todavía, a lo mejor, ahorita que dijimos un poco más de palabras, no sé si algún punto que quiera retomar. Pues solamente esta parte que creo que cuando nosotros estamos como médicos de primer contacto con nuestro paciente, muchas veces pensamos y detectamos, ¿no? Ay, puede estar teniendo una enfermedad renal, una insuficiencia cardíaca, y inmediatamente a lo mejor podemos pensar, ok, le mando a hacer los estudios que son necesarios, le hago un abordaje inicial, pero voy a pedir inmediatamente referirlo, a lo mejor al siguiente nivel de atención. La verdad de las cosas es que ahora ya tenemos terapéuticas diferentes a nivel del mercado que nos pueden ayudar a dar un abordaje oportuno en nuestros pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo incidiendo en esta parte de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal, para evitar que tal cual se instauren estas enfermedades y evitar que estas progresen, ¿no? Entonces, este punto que les comentaba al último de esta aplicación que ahora tenemos,
La verdad es que la tecnología ha llegado a facilitarnos muchas cosas con nuestros pacientes, ¿sí? Y si nosotros podemos evitar que tengan un desenlace fatal, tanto a nivel cardiovascular como renal, ocupemos estas herramientas que ahora tenemos tan de libre acceso para poderles brindar, al final de cuentas, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes o incidir en retornar a nuestro paciente en un estado de homeostasis, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy bonito y por favor los invito, pueden utilizarla sin ningún problema, esta aplicación, y seguramente nos va a brindar mucha información en el cual podamos incidir en la mejora, por supuesto, en esto de las guías de terapéuticas, en los medicamentos que puedan existir y demás para nuestro paciente. Perfecto, doctora. Entonces, nos comentan en el chat, precisamente las infecciones urinarias pudieran condicionar proteinuria. Las infecciones de vías urinarias, tal cual, no, o sea, digo, no hay una pérdida de la barrera de filtración a nivel renal, ¿sí? Lo que sí tenemos que incidir tal cual es a tratarlas, las infecciones de vías urinarias, y explicarle a nuestro paciente cuáles son los estilos de vida que debe de modificar para evitar que éstas aparezcan, ¿sí? Sobre todo tenemos en nuestra población no ingiere agua natural, o sea, agua simple, ¿sí? Nuestra población le encanta la bebida azucarada, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos tal cual explicarles el impacto que tiene el que ingieran este tipo de alimentos, de bebidas, ¿sí? Y cómo va a empezar a deteriorarse su salud, sería algo increíble, ¿sí? Por eso les comentaba en nuestra plática el cómo bajamos el mensaje con nuestros pacientes de manera que pueda ser no simple, no simple, pero sí que sea muy conciso y tal cual que entiendan el impacto que tiene en su salud el que no tengan estilos de vida saludables, ¿no? Entonces sí, hay que tratar tal cual la infección de vías urinarias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, comentario o experiencia que también igual hayan tenido con sus pacientes que nos quieran compartir acerca de esta situación? ¿Cómo empoderan precisamente a sus pacientes hablando de estos temas? ¿Cómo hacen? ¿No? Porque digo, lo vivimos en nuestras consultas a diario, nos podemos echar mano de las redes de apoyo, ¿verdad? Cuando vienen con algún familiar también, pero pues sabemos que a veces el familiar en lugar de ayudarlo también como que va a la consulta, los acusa, ¿verdad? No, es que ya le dije que su dieta y no lo realiza o no se toma sus medicamentos a tiempo. Sí. Entonces, no sé si alguien aquí de los colegiados a lo mejor nos pudiera compartir su experiencia de este apego, cómo podemos empoderar al paciente, cómo lo realizan en su consulta. Alguien que nos quisiera. Y esto es algo sumamente interesante, doctor Pavel, porque sí, efectivamente, y como les comentaba, las guías de tratamiento tal cual nos dicen que tenemos que empoderar, educar al paciente, ¿no? Y va muy de la mano con el hecho de que al momento de que los empoderamos es hacerlos responsables, ¿sí? Que se quiten esta parte de delegar tal cual, el que, ay, pues es que vivo con diabetes mellitus tipo 2 sí, pero pues es que me gusta mucho la garnacha, me encantan las cosas dulces y por supuesto, si tengo una reunión familiar, me vale y me atasco, ¿no? Entonces, esta parte de empoderar al paciente es decirle, mira, yo te voy a acompañar en todo momento para poder restablecer tu equilibrio de salud, ¿sí? Puedes contar conmigo, por supuesto, ¿sí? Pero esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? Porque estamos buscando un objetivo en común, ¿sí? Empoderarlo en que pueda decir tal cual esta parte del autocontrol que dice la guía de tratamiento de la ADA y que tenga este autocontrol en sí. Por eso es que tenemos que echar mano del apoyo de salud mental, ¿sí? De los psicólogos, del nutriólogo y demás, para que le podamos echar todas las porras, ¿sí? En conjunto con el paciente y que él en verdad le cambie el switch a nivel mental y se sienta comprometido con su salud, ¿no? Creo que eso es una parte en la que debemos de incidir muchísimo. Así es, doctora. Por aquí tenemos doctora Carolina Bojorges. ¿Nos quiere compartir algo? No, creo que nada más se prendió su
Su micrófono, no. Pues si no tenemos más preguntas, dudas, pues le agradecemos, doctora Paula, por estar con nosotros, por brindarnos estas recomendaciones, ¿verdad? Y recordarnos principalmente pues el seguimiento que debemos de darles a nuestros pacientes con estas enfermedades. Muchísimas gracias, Paola. Y pues aquí esperamos vernos pronto nuevamente. Aún así, las puertas Claro del que Colegio SOME 21 pues están abiertas para ti, doctora. Muchísimas gracias, doctor Pavel. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. La verdad de las cosas es que en conjunto podemos lograr mucho más. Entonces, por favor, lo que necesiten, el doctor Pavel tiene mis datos y espero que tengan excelente fin de semana.